buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, acoger y reenamorarse de la esencia de la mujer. Liderazgo, crecimiento personal, actualidad, familia, pareja, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos, y siempre desde el amor y desde el construir. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque hacer un mundo mejor depende de que hombres y mujeres trabajemos juntos y de la mano. Así que sube el volumen y acompáñame, para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita, y mañana también. Muy buenas, aquí estamos en el segundo episodio de la segunda temporada, y hoy te voy a presentar a María García. A María la conocí en primero de la ESO. Y estuvimos primero y segundo de la ESO juntas en el colegio, y luego coincidió que ella cambiaba de colegio y yo me iba a vivir de Barcelona a Almería, y lo que es la vida, perdimos el contacto hasta hace 3 o 4 añitos que ella me escribió por Facebook, y desde entonces pues retomamos el contacto, nos pusimos al día y nuestra amistad sigue creciendo cada día. Y hace poquito ella me pidió estar en este podcast. Y realmente me parece una propuesta muy interesante porque ella es abogada, máster en Derecho de los Negocios, máster en Derecho de Familia, máster en Mediación y máster en Terapia Familiar. Es abogada experta en gestión de conflictos en el ámbito familiar y, como ella misma dice, una apasionada de las relaciones humanas y con el carné de madre en vigor. Pero si María está hoy en este episodio, en este podcast, no es por nada de todo eso. Es porque, además de todo eso, María es escritora, es autora de 2 libros de momento, uno que se llama En el umbral del silencio y el otro, recién salidito del horno, se llama La belleza de lo etéreo. Y me pareció muy interesante su propuesta de participar en este podcast porque realmente los temas de los que habla en sus obras son temas importantes, que merece la pena hablar de ellos, y más hoy en día que vamos con el piloto automático puesto, ya no sabemos si vamos, si venimos, si subimos, si bajamos. No lo cuento yo, te lo va a contar ella, te la presento y la conocemos ya. Hola María, bienvenidísima a este podcast, que ya te he presentado un poquito, ya he dicho que todo lo que eras, pero ante todo que eras amiga mía de la infancia casi, y me hace mucha ilusión que estés aquí. Así que bienvenida. Hola Alexandra, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y nada, vamos a por ello. A ver Vamos si a por ello, ayudar sí. e inspirar a Sí. muchas personas. Exacto, que tienes muchos temas muy bonitos de los que hablar. Entonces, bueno, como bien te decía, yo ya te he presentado y ante todo, claro, eres madre, ¿no? Por supuesto, pero de profesión abogada. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Que sería quizá, ¿cómo llega una abogada a escribir estos dos libros y además de este género tan concreto? Escribir realmente es una pasión que me ha acompañado siempre. Yo escribo desde que tengo uso de razón y podría decir que mi mente es burbujeante, ¿no? Siempre está en ebullición y la creatividad es mi motor. Aplica todo, no solo a la escritura, me sucede también con el arte, con la música y con todo aquello que lleve implícita una creación, ¿no? En mi caso, mi escritura es eminentemente emocional y yo me atrevería a decir que escribo sobre aspectos y sobre emociones que afectan a todo ser humano en algún momento de su vida, ¿no? Amor, desamor, duelos, sueños, felicidad, miedo, entusiasmo, esperanza. Yo creo que al final lo que nos hace felices y lo que nos hace infelices y lo que nos preocupa, lo que nos aterra, no es tan distinto. Al final somos uno, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que la abogacía, el ejercicio de la abogacía en concreto, no está reñido con el desarrollo de una actividad artística, literaria en este caso, ¿no? Claro. De hecho, nuestra profesión tiene un gran impacto en nuestra vida, pero creo que no debería verse como un marcador de identidad, porque somos mucho más que nuestra profesión y que nuestro trabajo, Claro. ¿no? Si creemos que somos solo eso, en realidad nos estamos limitando y entonces nos perdemos mucho de la vida. Al final, limitarse contrae, ¿no? Las etiquetas contraen, hay que fluir y hay que expandirse y atreverse a ir un poquito más allá, ¿no? Disociar quiénes somos de lo que hacemos, porque yo creo que el camino hacia el ser, ¿no? Y de esto, bueno, es un tema que sí, hablaremos ahora más adelante, sí. Pues va mucho más allá del tener o del hacer. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tus preguntas. Igual no, querías sí.
No, 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 claro que no. Es verdad que una cosa es lo que hacemos como profesionales, pero eso no está reñido con desarrollar otras muchas facetas, si es que las tenemos, claro que sí, adelante. Y bueno, y de hecho, te lo he dicho porque tengo aquí tu último libro, y te lo he dicho la primera vez con tu libro del umbral del silencio, con este último, que en realidad son lecturas como de saborear, de paladear, o sea, no es una novela que puedes de repente leerte 100 páginas de una sentada, ¿no? Esto me gusta porque son cositas que puedes leer una página y ya quedarte ahí y volverla a leer para captar bien el sentido. Entonces me encanta que digas todo esto porque al final somos mucho más que nuestra profesión y como te digo, los temas son súper profundos. María tiene un mundo interior brutal y se ve cuando se leen estas páginas. Entonces, por ejemplo, hay un tema que me encanta del que hablas. Bueno, o sea, voy a ir alternando el umbral del silencio con la belleza de lo etéreo, ¿vale? Pero temas así en general que tocas, como la capacidad de asombro, ¿no? Que deberíamos Ujú. tener o desarrollar más y luego el descubrir o al menos poner el empeño en querer encontrar la belleza en el día a día, ¿no? Entonces me gustaría que desarrollases un poquito estas ideas que me parecen muy buenas y muy bonitas. Vale, bueno, pues en cuanto a la capacidad de asombro, yo creo que la belleza, la capacidad de encontrar belleza en el día a día tiene mucho que ver con la capacidad de asombro, ¿no? Porque la belleza está ahí, tímida, escondida, sin afán pretencioso, ¿no? Está guardando a que nosotros nos atrevamos a descubrirla. Pero para ello hay que tener la voluntad de encontrarla y además la capacidad de asombro que tiene mucho que ver con aprender a ver el mundo un poquito otra vez como lo haría un niño, ¿no? Ujú, Sin tantos filtros, sin tantos prejuicios, sin tantas capas. Es un poco quitarse todo eso, ¿no? E ir un poco más a la esencia, ¿no? Vivimos en un mundo, yo creo, y a ver qué piensas tú, en que el piloto automático es la norma. Vamos como pollos sin sí, cabeza de un sitio a total. otro. Hacemos malabares para Ujú, llegar a todo, ¿no? Pero de vez en cuando yo creo que hay que parar, hay que respirar, mirar alrededor y pensar, es un regalo estar vivos, es un regalo estar aquí. Hay que mm, hacer ese ejercicio contemplativo, ¿no? No hay que darlo por sentado. Yo pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? Que yo soy muy fan de los amaneceres, de los atardeceres, ¿no? Porque para mí eso es un espectáculo, es todo un espectáculo de luz y color ujú, que nos ofrecen, ¿no? Y procuro no darlos por sentados, porque no hay dos amaneceres y dos atardeceres iguales. Y como digo en mi segundo libro, La belleza de lo etéreo, vivir es un acto inédito y ahí reside la magia, porque no hay ningún día que sea exactamente igual al anterior. Aunque a sí, veces puede parecernos que todos se parecen, ¿no? Porque estamos metidos en esa rutina, sí, sí. pero siempre hay algo que lo hace único, que lo hace distinto, ¿no? Entonces, lo que decía antes, ¿no? Observar el mundo como lo haría un niño, desde la curiosidad, desde el Mm, entusiasmo. Eh, ¿En qué momento perdimos la capacidad de asombro, ¿no? Yo creo que todo ello pasa un poco por aprender a valorar. Primero, por aprender a parar, a vivir un poco más mm, despacio, y luego a valorar y a no dar por sentadas las cosas, ¿no? claro. Mm. A hacer ese ejercicio de gratitud que nos ayuda a vivir una vida más plena, Sí, sí, sí. No, en y mi supongo opinión. que con esto al final, anterior a la capacidad de asombro sería que, claro, ¿cómo vamos a asombrarnos de nada, ¿no? Si no levantamos la mirada, ¿no? También hay veces que vas en el metro, vas por la calle, estamos todos inmersos en el móvil, ¿no? En las pantallas y dices, claro, así como vamos a asombrarnos de nada si no estamos como contemplando a nuestro alrededor, ¿no? Claro. Em, y bueno, mira, justo hoy me ha mandado es que estabas hablando y me he acordado y te la voy a leer porque mi tía tiene un calendario de estos que cada día hay una cita, ¿no? De alguien más o menos conocido. Entonces, hoy la cita es de un tal que yo no lo conocía, Thich Nhat Hanh, no sé ni si lo pronunciaré bien, ya lo escribiré, pero dice, cuando me he levantado esta mañana he sonreído, tengo 24 horas nuevas delante de mí, prometo vivir al máximo cada instante, ¿no? Entonces, lo que decías, ¿no? No hay dos atardeceres iguales, no hay dos amaneceres, pues vamos a aprovechar mucho el ahora. Entonces, lo has dicho ahora, ¿no? Que el piloto automático, que las prisas, eh,
y supongo que lo has vivido a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? El vacío que podemos tener, el vacío existencial que podemos tener, pero que es paradójico, ¿no? Porque tú lo dices, que al final ese vacío muchas veces viene de una saturación. O sea, no es porque no tengamos nada, no es porque o sea, no tengamos amor a nuestro alrededor, no tengamos cosas materiales que agradecer y que nos hacen la vida más fáciles, sino justo lo contrario, ¿no? Estamos vacíos, pero ya de los saturados que estamos y entonces, bueno, Claro. esto es un poquito, bueno, no sé si quieres desarrollar un poquito más esta idea o... Y bueno, yo creo que la has expresado muy bien. Yo creo que el vacío es consecuencia de una sobrecarga, ¿no? De una saturación de información, de ese vivir en automático que nos deja en la superficie, ¿no? Y que Mm, nos hace que no vayamos un poquito más allá. Yo creo que la plenitud tiene mucho que ver con estar alineados con nuestra propia esencia, ¿no? Y ello pasa por atreverse a conocernos a mm, nosotros mismos, ¿no? Para ello hay mm, que parar, lo que digo siempre, ¿no? Entonces, dejar de poner resistencia, integrar, aprender a estar en silencio. El silencio está lleno de respuestas, ¿no? También, entonces, mm, creo que cuando no estamos conectados con nuestra propia esencia, nuestros valores, nuestra visión, estamos desconectados de nosotros mismos. Y cuando estamos desconectados de nosotros mismos, tendemos a llenar ese vacío con cosas de fuera. mm, Y eso nos lleva al vacío, o ya, sea, más vacío, porque la plenitud no tiene que ver con el tener o con el hacer, sino más con el ser, con dar un sentido y un valor único a nuestra existencia, ¿no? sí, Entonces, yo creo que vivimos en un mundo de muchos estímulos, es un bombardeo constante de información y hay que saber lo que tú decías antes, ¿no? Desconectar para conectar con mm, nosotros mismos y para conectar con el momento presente y mm, con las personas que tenemos alrededor en esos momentos, con la tarea que estamos realizando en ese momento, ¿no? mm, sí, 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 tal Hay cual. que seleccionar muy bien esa información que escuchamos, que leemos, que integramos, porque puede nutrirnos o puede desconectarnos totalmente con nosotros Mm. mismos. No, lo has dicho, el autoconocimiento, ¿no? Y me encanta porque el episodio anterior, justo que hablábamos del liderazgo femenino y cómo para autoliderarse, y la invitada hablaba mucho de eso, del autoconocimiento, y también lo has dicho ahora, ¿no? El ser, ¿no? Que es más que el hacer o el parecer o el aparentar, es el ser. Entonces, me gustaría que desarrollaras también esta otra idea de la que hablas mucho, que entre esa no, el ser y el deber ser, porque parece que en general tenemos mucho más claro el deber ser, ¿no? Lo que nos han dicho que tendríamos que hacer, lo que nos han dicho cómo tendríamos que comportarnos, ¿no? Y al final decimos, bueno, vale, pero el deber ser se está correspondiendo con mi ser, o sea, con lo que yo de verdad, quién soy, ¿no? O sea, el quién soy se está correspondiendo con lo que debería ser. Entonces, me gustaría bueno, que dijeras a lo mejor cómo podemos contestar a esa pregunta, ¿no? De quién soy o en todo caso, cómo podemos hacer que el quién soy esté integrado, o sea, que el ser esté integrado con el deber ser. Bueno, es un tema Sí, complejo. exacto, pero Yo creo que es un tema complejo. Pero en líneas generales, yo diría que lo ideal es encontrar un equilibrio entre el deber ser y el querer ser, ¿no? Porque el deber ser no deja de ser una imposición, es algo que nos viene dado del exterior. Muchas veces se presupone que hay que seguir ese deber ser sin cuestionar si realmente está en concordancia con lo que somos, con lo que queremos, con nuestra esencia, nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, ¿no? mm, Eh, Creo que a veces, como seres humanos, luchamos por encajar mucho en un molde que igual no es el nuestro, porque nos han dicho que por ahí es por donde hemos de ir, ¿no? Ese es el camino adecuado, ese es el camino a mm, seguir, sin cuestionar si realmente hay otras opciones, otros enfoques que igual nos beneficien más o sean mejores para nuestra evolución, ¿no? Como personas. sí, sí. Entonces yo creo que hay que hacer ese ejercicio introspectivo e ir hacia adentro, preguntarse qué soy, quién quiero ser, dónde estoy, dónde quiero llegar, cómo puedo Mm, acercarme a ese dónde quiero llegar, ¿no? mm, Y, y hacer también el ejercicio de recordar quién fui antes de que otros me dijeran quién debía ser.
¿no? claro. Quitarse lo que decía antes, ¿no? Quitarse Mm, esas capas, esos filtros, esos prejuicios, esas etiquetas, todo eso que nos ha venido impuesto desde fuera. Y entonces analizar a partir de ahí si estamos viviendo una vida acorde, ¿eh? claro, A lo que claro. nosotros realmente queremos Ujú, ujú. Sí, y recuperar un creemos. poco eso que decías al principio Claro. de la visión de niños, ¿no? Pues un poco decir, bueno, pues yo cuando hace años, ¿no? O sí, volver, si no tuviese todas estas influencias y estas cosas, ¿cómo sería, ¿no? ¿O qué estaría haciendo? Sí, sí, Es un poco total. inevitable, porque vivimos en sociedad y es un poco inevitable, Claro. Mm, pero de ahí el silencio, de ahí la importancia del silencio y el mm, autoconocimiento y la mm, introspección, ¿no? mm. No vivir en modo autómata, sino cuestionarse las cosas, aprender a cuestionarse las cosas. Y eso, además de voluntad, requiere coraje, requiere Sí, eso te agallas. iba a decir, porque hay veces que el silencio es muy incómodo, porque, Claro, ¿no? De repente empezamos a escuchar nuestro interior y no nos gusta lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, me parece muy acertado esto que dices del coraje, ¿no? De decir, bueno, venga, silencio, ¿no? O sea, voy a claro, hay que escucharme. integrar, yo creo que hay que integrar nuestras partes más luminosas y nuestras partes que no lo son tanto. Mm, Eh, Hay que aprender a escucharse y en ese silencio no siempre vamos a estar cómodos, claro que no. De hecho, igual ir hacia adentro siempre da un poco de miedo, ¿no? Siempre incomoda un poco porque sí, uno no sí. sabe lo que va a encontrarse cuando va Mm, rascando ahí. Pero es que entonces, ¿qué hacemos aquí? claro. Nuestro paso por aquí tiene Mm, que ser algo, tiene que ser, bueno, quien vive alineado, ¿no? Con su esencia y quien quiere vivir siguiendo su propósito vital o al menos queriéndolo encontrar, ¿no? Yo creo que desea realmente mm, realizar ese ejercicio introspectivo para mm. decir, oye, vida solo hay una, vamos a darle un sentido, el sentido que merece, ¿no? Mi existencia por aquí, Sí. que es único, tan único como el de cualquier otra persona, pero Mm, la misión que cada uno tiene aquí es única y singular y tiene un valor único y singular. Entonces, hemos venido aquí a crecer, a aprender, a compartir. Vamos a hacer que esta experiencia vital tenga sentido y valga la pena, ¿no? claro, claro, claro. Sí, sí, porque también esto, a veces hablándolo contigo, ¿no? Em, Es decir, por un lado, lo que decías antes, ¿no? Piloto automático, ritmo frenético, no levantamos la mirada, no tal, pero a la vez vamos como si tuviésemos toda la vida por delante, ¿no? Claro. Y estamos, y a la vez estamos siempre esperando que los grandes hitos o eventos de nuestra vida pasen en momentos hiper especiales, ¿no? Y nos perdemos en eso, la magia del día a día y el que esas grandes cosas nos van a pasar en el día a día, ¿no? Y tampoco, o sea, tenemos el hoy, no tenemos el mañana, no sabemos si lo tendremos, ¿no? Entonces, me parece súper acertado esto que dices de decir, bueno, pues hagamos que valga la pena hoy y ahora, y mañana ya se verá, ¿no? O sea, porque si no, de repente se nos puede pasar la vida y decir, ostras, tenía pendiente esto y al final no lo he hecho nunca, ¿no? Em, y bueno, con respecto a esto, y lo has nombrado antes, el tema de la nutrición. Ujú. No hablamos solo de nutrición de alimentos, ¿no? De la dieta que podamos tener, sino de la nutrición mental, la nutrición espiritual. Entonces, lo que leemos, lo que vemos, todo nos afecta, ¿no? O Ujú. sea, y de hecho, me parece que, por ejemplo, tus libros son una muy buena fuente de nutrición, ¿no? Bueno, para eso, para disfrutar con algo bonito, con algo que te hace reflexionar, con algo esto. Entonces, bueno, si tú quieres decir algo de esto del tema de la nutrición, ¿no? Y cómo... Sí, sí, bueno, yo creo que tú lo has expresado muy bien, ¿no? Básicamente la nutrición no solo viene dada o determinada por lo que comemos, sino también por lo que ingerimos a otros niveles, ¿no? Un nivel más mental, espiritual. Es muy importante cuidarse, ¿no? Elegir alimentos nutritivamente atractivos, llenar el plato de verdes, de proteína, evitar los procesados, ¿no? Esto, una persona experta en nutrición nos podría dar mucha luz respecto de ello, pero yo voy más allá. Nutrición también son los libros que leemos, y no lo digo por los míos, lo digo por los buenos libros, no por los míos, el contenido que consumimos en Internet, los programas que vemos en la tele, si es que la vemos, porque yo no la veo mucho, la música que escuchamos, ¿no? Las Ujú, personas de las que nos rodeamos.
los consejos que elegimos seguir, las rutinas deportivas también que llevamos a cabo, ¿no? Los pensamientos y las emociones que elegimos dejar pasar y aquellas que decidimos integrar, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, todas esas elecciones no son baladí y hay que tomar conciencia de ello, porque también ese es un modo de nutrirnos que va más allá de lo que es la mera alimentación, puramente de comida, alimentos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya quisiera yo ser capaz de escribir lo que escribes tú, porque vamos, también hay que tener el don y el arte metido en algún sitio. Está muy bien que, ¿no? Y ya de tenerlo, pues explotarlo y desarrollarlo y compartirlo con los demás. Y yo no sé si hay alguna otra cosa que te gustaría comentar. Pues yo creo que no. Yo creo que hemos comentado y hemos tocado temas muy interesantes. Creo que podrían dar para... Sí, no, podríamos estar horas y horas de conversación. Sí, sí. Pero no es mi intención cansar a nadie que nos esté escuchando. Así que prefiero que lo lean a través de mis libros. Vale. Yo pondré en la descripción pues los links para que quien quiera pueda acceder a tus libros, comprarlos. Y a mí sí que hay una cosa que me gustaría decir, que es que para todo el que esté en Barcelona, ciudad, mañana 14 de febrero, esta pedazo de artista va a presentar su último libro en la FNAC de la Illa Diagonal. Así que si estás escuchando esto y estás en Barcelona, no puedes faltar, 6:30 de la tarde, ¿no? María, corrígeme si me equivoco. Vale. 6:30 de la tarde en la FNAC de la Illa Diagonal, nada menos. Y bueno, y si Dios quiere, estarás en la Feria del Libro de Valencia y de alguna más, no. Bueno, estás ahí peleando, ¿no? Estás ahí peleando. Vale. Vale. Valencia pues, seguro, y Madrid creo que también, pero está por confirmar. Tema fechas todavía no lo tengo vale. cerrado. Bueno, yo también pondré tu cuenta de Instagram y nada, que mil gracias, María, por haber estado aquí y que te seguiré de cerca. Te sigo siguiendo de cerca. Ha sido un placer, muchas gracias por tu tiempo y por este ratito tan agradable que hemos compartido. Sí. Ahora me siento muy honrada y agradecida gracias a ti. Por poder formar parte de este episodio y de este podcast tan interesante que sigo. Gracias. Pues un beso. Chao. Un beso. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo. Ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres. Comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram. Gracias por estar al otro lado.